Antes de entrar de lleno en la película del Joker, debemos informarnos acerca de un poco de información técnica sobre la misma. Por ejemplo, su director se llama Todd Phillips, el cual también hizo parte de la producción junto a Bradley Cooper y Emma Tillinger. Este mismo personaje, Phillips, también hizo parte de los guionistas junto con Scott Silver. Esta película además se estrenó en Estados Unidos en el 2019 y trata sobre un hombre que está enfermo mentalmente, pero que a pesar de todo trata de ser normal, pero que mediante la sociedad aplica toda su furia contra él, pues este va perdiendo la cordura y llega un punto en que ya simplemente decide ser él, y pues él es un criminal de alto calibre. Bueno, pues frente a la crítica debemos saber que esta película está muy bien valorada. Por ejemplo, en el caso personal ahí mediante Magis TV, y pues la película está por encima del 8, o sea que está muy bien calificada. Además, diferentes sitios web también la califican muy bien. Y pues como protagonistas de esta película hay 5 personajes esenciales, como lo son Arthur, que será el Joker, Thomas Wayne, Bruce Wayne, Penny Fleck, que es la mamá de Arthur, y el Murray. Ahora sí, entrando más de lleno en la película, debemos saber que en esta toma cinematográfica predomina principalmente la amplitud estilística. ¿Por qué? Porque a lo largo de la película se pinta Ciudad Gótica como una ciudad lúgubre que representa la tristeza, la desesperación y la desesperanza, los cuales son elementos clave en el expresionismo. Y además el expresionismo se enfoca principalmente en las emociones, y podemos ver que esta película, antes que la violencia directa, ejerce este tipo de violencia indirecta. Sin embargo, no se le puede restar que también tiene violencia directa, lo que quiere decir que tiene una pequeña dosis de amplitud estilística, pero no llega a ser una película netamente violenta, a pesar de que tenga ciertas escenas que son bastante explícitas. Es una película con escenas violentas, mas no llega al extremo de ser una película violenta. Para hacer alusión al tipo de violencia indirecta, tendremos que aludir al comienzo de la película, precisamente cuando Arthur está bañando a su madre. Este le comenta que quiere ser un comediante, pero Penny, su madre, le dice que para ser comediante hay que tener gracia, cosa que él no tiene. Pues imagínense si de la propia madre recibe este tipo de mensajes, ¿qué se puede esperar de Arthur? Otra escena clave de este tipo de violencia la tenemos cuando Arthur asiste al club de comediantes Pogo y hace su show. Bueno, pues en este no le fue muy bien porque se empieza a reír descontroladamente en medio show, por lo cual no queda muy bien visto ante el público. Sin embargo, no pasó gran cosa. No pasó gran cosa hasta que Murray, un comediante al que Arthur admiraba mucho, lo transmitió por televisión burlándose de él, lo que terminó por generar un gran resentimiento en Arthur, además de empezar a odiar al propio Murray, el que en algún momento llegó a ser su ídolo. Pero este tipo de violencia no es el único que se ejerce en el Joker, porque también hay violencia explícita y directa, como cuando Arthur asiste al show de Murray, precisamente porque fue invitado por este, pero incluso en este en vivo y en directo, Murray se sigue burlando de Arthur, por lo que este cada vez coge más enojo contra él y pues termina por darle un balazo en la cabeza. También hay otra escena clave de este tipo de violencia que la podemos ver reflejada cuando sus 2 ex compañeros de trabajo van a visitar a Arthur por la muerte de su madre. Bueno, pues mientras ellos muestran como su lamento y todo, pues Arthur quedó con cierto resentimiento con uno de ellos porque fue el culpable de que lo echaran del trabajo. Entonces, ante tal sentimiento que tenía guardado, pues lo mata en manera de venganza, al igual que Murray.
pero al otro compañero podemos ver que por el contrario es muy bueno con él. Incluso él justifica: tú has sido el único bueno conmigo en todo este tiempo, por lo que en vez de hacerle cualquier cosa, le abre la puerta de su apartamento sin mayor problema. Frente a la violencia que se ejerce en esta película, se puede decir que está relativamente bien justificada, porque esta se ejerce precisamente contra los que han sido los antagonistas de la película, los que han afectado de manera significativa a Arthur, lo que quiere decir que se ejerce en manera de venganza. Por el contrario, tenemos el otro extremo, porque podemos ver que las personas que han sido honestas y buenas con Arthur prefiere dejarlos sanos, no hacerles nada, dejarlos que están bien, y por el contrario, felicitarlos por esto. Y siguiendo por este camino, la verdad es que esta película tiene un mensaje tanto político como moral, como social, pero hace énfasis en lo social, porque precisamente se hace ver a la sociedad como el culpable de que existan este tipo de personas, porque Arthur es el símbolo de los marginados sociales, y pues podemos ver que la misma sociedad se encarga de hacerlos menos, de hacerlos a un lado y de hacerlos quedar como unos fenómenos. Una vez dicho todo lo anterior, la verdad es que no me quedan más que darle méritos y felicitaciones a esta obra de arte que se conoce como el Joker. O sea, no solo va desde la interpretación que hace Joaquín Phoenix sobre Arthur Fleck, que la verdad es que es perfecta, sino también hasta las tomas de ciudad gótica destruida, desesperanzada y en constante peligro. Además, la banda sonora no se queda para nada atrás. La música, aparte de ser muy buena, acompaña muy bien las escenas. Y pues a lo largo de la película también la trama es demasiado buena, como se relata el descenso a la locura que va teniendo Arthur Fleck poco a poco, además de las escenas icónicas que se dan a lo largo de la película. Por ejemplo, cuando Arthur ya perdió por completo la cordura, cuando empieza a hacer el baile de las escaleras, que se puede decir que es la escena más importante, significativa y chistosa de toda la película. Antes de entrar de lleno en esta película, necesitamos saber un poco de información técnica sobre la misma. Por ejemplo, que su director lo conoceremos como Tarantino, su productor se llamará Lawrence Bender, y que el guión está fomentado tanto por Tarantino como Roger Avary. Bueno, ya entrando más de lleno en los protagonistas de esta película, hay 5 esenciales, como lo son Vincent y Jules, que son 2 asesinos a sueldo, Butch, que es un boxeador, Marcellus, que es el jefe de los 2 asesinos, y Mia, que es la esposa del jefe de los asesinos. Bueno, tenemos que saber que esta historia se ambienta en una constante violencia que reencarna a 2 matones a sueldo, un jefe que es algo loco, se puede decir, y un boxeador que resulta ser un estafador de primera, y por último, pero no menos importante, un maletín bastante curioso. Bueno, pues frente a la crítica y al público tenemos que saber que esta película es muy bien acogida. Por ejemplo, en el caso personal, ahí mediante la aplicación Magis, y esta película casi que llegaba al 9 de calificación, lo que quiere decir que es bastante buena. Y pues frente a los sitios web, pues esta película la verdad es que no baja del 8, lo que quiere decir que está muy bien calificada. Ahora sí, detallando más en la película, pues tenemos que saber que esta película entra de lleno en la amplitud estilística alta, es decir, que es una película con alta tasa de violencia. Y pues frente a su compañera, la amplitud expresionista, pues la verdad es que esa sí se queda un poco de lado. La verdad es que no se toma muy en cuenta en esta toma cinematográfica.
Para ilustrar esto, pues podemos ver que los diálogos a lo largo de la película, la verdad es que no buscan causar una gran impresión, son de hecho bastante irrelevantes. Y para ilustrar lo anterior, tenemos que transportarnos al comienzo de la película, cuando Vincent y Jules van a arreglar cuentas con un man que se supone traicionó a Marcellus, que es el jefe de estos dos. Bueno, pues podemos ver que justo cuando están por salir del apartamento, pues estos dos, pues sin dudarlo mucho, le pegan más de 10 balazos. Y esto se muestra sin censura ni nada. Bueno, y pues otra escena aún peor es la muerte de Marvin, que fue uno de los chicos que capturaron precisamente en este ajuste de cuentas. Pero esta escena sí aparece ya sobre el final. Pues podemos ver que Vincent, un poco enojado porque Marvin está asustado, pues le apunta con el arma y sin querer se le dispara. Bueno, cuando se le dispara, pues salen a volar todos los sesos de Marvin, aparte de que sale muchísima sangre. Pero hay una última escena que ilustra también esta amplitud estilística, como lo es el choque de Butch cuando se encuentra por casualidad, por pura casualidad, a Marcel. Pues este procede a arrollarlo sin mayormente, pero podemos ver que cuando Butch se choca está bastante ensangrentado. Y bueno, pues Marcel no se queda atrás. Bueno, pues aquí Marcel empieza a perseguir como un loco a Butch y no le importa dispararle a otras personas. La verdad es que en esta película me parece que la violencia no está muy bien justificada, porque no parte de una base significativa para ejercer la misma. Pero por otro lado, me parece que sí tiene un mensaje político importante, porque digamos, si tenemos en cuenta que esta película se estrenó en 1994, en donde la sociedad en general todavía era un poco conservadora, pues digamos que esta película rompe con ese tabú, que podemos ver que hay drogas, violencia explícita, también la sexualidad es bastante explícita, lo que digamos que en esta época no era tan bien recibido. Se puede decir que era con un tono bastante liberal se grabó esta película. Bueno, pues ya llegando al final del análisis de Pulp Fiction, me parece que es una buena película, pues tiene actores bastante reconocidos. También me parece que es la película más random que haya visto, como que todo se toma a la ligera, lo que también es un poco irónico y gracioso, pero sí me parece que falló en algo, y es precisamente en el trama, porque como mencionaba anteriormente, pues sus diálogos son bastante irrelevantes, pues también hay mucha escena irrelevante, por lo que me parece que me faltó desarrollar un poco más la trama para que esta película fuera aún mejor. Bueno, ahora tenemos que hablar sobre La Naranja Mecánica, pero antes de introducirnos tenemos que acercarnos un poco a la parte técnica de la misma. Por ejemplo, su director lo conoceremos como Stanley Kubrick, al igual que su guionista. Bueno, frente a la producción tenemos que saber que esta película fue adaptada a una novela hecha por Anthony Burgess en 1962, pero como tal quien fabricó toda la adaptación fue el propio Kubrick. Bueno, frente a los protagonistas tenemos que saber que la película es casi como un monólogo de Alex, que es el personaje principal, pero sin embargo otros personajes importantes como lo son el guardia de la prisión y Frank, que en pocas palabras a lo último es quien casi lo hace suicidar. Bueno, pues esta película también dio lugar en Reino Unido en el año 1971, y pues la verdad es que ha sido muy bien acogida, porque respecto a la crítica y el público, bueno, en el primer lugar que revisé era de 1 a 10
y no bajó del 8, y en el segundo lugar era de hasta 5 la calificación y no bajó el 4. Y bueno, pues frente a la sinopsis tenemos un joven con una mente bastante retorcida, bueno, y que es capturado precisamente con las manos en la masa, ejecutando un crimen. Y pues digamos que pasa un largo tiempo en la prisión y al final decide optar por un experimento que le daría su ansiada libertad. Ahora sí, detallando más en la película como tal, tenemos que saber que esta tiene parte de las dos amplitudes, tanto estilística como expresionista, y las dos las tiene, digamos que en un nivel alto. Sin embargo, predomina un poco más la expresionista. ¿Por qué? Porque digamos, en la primera mitad de la película, antes de que se llevara a cabo el experimento, digamos que la toma cinematográfica nos buscaba como imponer, hacer sentir como desagrado hacia el personaje de Alex, porque es que era muy cruel, no tenía corazón alguno, pero después, una vez curado, buscan es hacerle sentir empatía con el que fue tremendo villano. Pero pues la amplitud estilística no se queda atrás, porque a lo largo de la toma, digamos que hay mucha violencia, muchos golpes, riñas, peleas, y pues también se encuentran un alto nivel de explicidad, pues las imágenes que tienen relevancia sexual. La primera escena que hace gran alusión a la amplitud estilística es precisamente cuando Alex y su banda van a atacar la casa de Frank y su esposa. Bueno, pues acá la verdad es que es bastante explícita, porque no solo hay violencia contra Frank, sino de paso violan a la mujer de Frank. Y pues bueno, la verdad es que esto es un poco perverso, se puede decir, pero también digamos que en parte como que enaltece la amplitud estilística. Otra escena clave de la amplitud estilística alta se nos presenta cuando en medio experimento que le están haciendo a Alex, le muestran una película en donde hay 4 jóvenes vestidos de blanco golpeando a un señor. Este señor ya tiene hasta ensangrenta toda la camisa, pero aún así el que se puede decir era el líder de la banda no deja de pegarle. Digamos que esta imagen es bastante explícita y hace mucha alusión a la amplitud estilística. Y pues una de las escenas más crueles me parece que hace parte de cuando Alex recién acaba el tratamiento, cuando va a casa de sus padres, y sus padres parece que no lo hubieran querido nunca, no lo reciben con los brazos abiertos, por el contrario justifican que el otro man que llegó pagó alquiler y que por eso no podía quedarse en la casa. Eso la verdad me pareció una escena muy triste, tal y como busca el expresionismo. Bueno, pero después de toda esta violencia, me parece que está justificada por ciertos tramos de la película. Por ejemplo, al comienzo de la película, la primera mitad de la película, la verdad es que la violencia no está justificada, porque digamos que solo lo hacen por diversión, en el caso de Alex, por ejemplo. Pero digamos, una vez se pasa ese umbral de mitad de película, digamos que ya la cosa cambia. Digamos, ahí ya la mayoría de violencia se ejerce contra el propio Alex, pero digamos que a una manera de especie de karma o venganza, por lo que en cierto modo sí está más justificada, como que él estuviera pagando por los daños que hizo a la sociedad. Siguiendo por este camino, me parece que también la película hace una transmisión de un mensaje muy importante frente a la moralidad. Incluso en la película se menciona mucho a la religión, a lo de ser un buen cristiano y todo. Y pues se supone que un buen cristiano pues no hace cosas malas como las que hacía Alex, como por ejemplo pegar a la gente, violar y este tipo de cosas. Pero digamos que después de ese experimento, Alex ya ni siquiera puede sentir deseo sexual, lo cual es algo innato y natural
en el ser humano, por lo que eso sería un poco, se puede decir que hipócrita por parte del experimento y de la religión y del estigma del buen cristiano. Además se supone que Dios nos dio libre albedrío, entonces ¿por qué se le quitó esa capacidad a Alex? No es justo con él, ni es coherente con lo que transmite la religión, principalmente cristiana y católica. Bueno, ya aclarado todo lo anterior, la verdad es que en términos generales La Naranja Mecánica se me hizo una muy buena toma cinematográfica. Además, algo que se me hace muy curioso es la forma en que utilizan la música. Digamos, actos atroces que se ven a lo largo de la película se puede decir que están un poco suavizados por el tipo de música que se usa. O sea, a uno hasta incluso le puede parecer gracioso, pero no es nada gracioso lo que están haciendo. Pero digamos, este efecto solo es posible gracias a la ambientación de la música que hacen en esta película. Además, el trama me parece que está bien ejecutado y bien elaborado. Lo único lo que sí falla, bueno, que también hay que entender un poco la temporalidad de la película, digamos que las imágenes y las tomas no se ven en tan buena calidad a comparación de las películas de la actualidad, pero digamos que este punto no es tan justo por la temporalidad, como dije anteriormente, en que se graba La Naranja Mecánica. Y pues ya como al final, la verdad es que yo clasificaría en orden de jerarquía la calidad de las películas, poniendo como primera y mejor al Joker, que la verdad es que una joya completa. En segundo lugar, pondría La Naranja Mecánica por cómo se llevó el trama, la crítica también que hace y elementos claves como la música y todo, cómo lo usa de excelencia. Y bien, en último lugar pondría Pulp Fiction, que digamos no fue una mala película, no, para nada. Sin embargo, sí me dejó un sabor un poco amargo el cómo se llevó a cabo la trama, porque es que la verdad es que casi que no hubo trama. O sea, fue como una película muy random, pero le faltó profundizar en un tema en específico en su sinopsis.